El lenguaje en el ser humano es muy importante. Sin el lenguaje no nos podemos comunicar. Es necesario que el lenguaje exista en nuestra vida, pero tenemos que cuidar mucho de lo que vamos a decir, de en qué palabras nos vamos a apoyar, si esas palabras van dirigidas con sentimiento, con emociones, si qué tipo de persona o en qué contexto yo me encuentro para hablarle bien a esa persona acerca del lenguaje. Y muchos de nosotros hablamos, pero también hay otras personas que hay un lenguaje de señas, de emociones, de sentimientos. Cuando tú hablas con las manos, cuando tú hablas con los ojos, eso se llama la comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal, la comunicación neurolingüística. Tú puedes conocer a una persona mirándole los ojos y te está mintiendo. Tú puedes conocer a una persona cuando ellos se expresan con los dedos, con las manos. Y ahorita hemos tomado la iniciativa de comunicarnos con los dedos. Y muchos de ustedes saben muy bien cómo puede ser la comunicación entre un ser humano. Sígueme y comparte. Dale like, dale corazoncito, recuerda, el lenguaje. Por ahí un hermano cristiano sacó una canción que me llamó mucho la atención, que fue el hermano Alex Campo, El lenguaje del amor. Y es que en el lenguaje del amor se conoce tantas cosas. Por ejemplo, si nos damos cuenta, Jesús dejó escrito Juan 3:16. Y allí escuchamos el verdadero lenguaje del amor de Dios. Y por allá en Corintios se escribe de lo que es la permanencia del amor. Allí hablamos acerca del lenguaje del amor. Entonces, pero te estoy hablando de un lenguaje que ha existido desde hace 25.000 millones, según un libro que yo estuve leyendo, El poder de la oratoria. Ese poder de la oratoria me dice a mí que el ser humano empezó a tener ese lenguaje de hace 25 millones de años. En realidad te voy a ser franco, yo soy profesor de ciencias sociales, de geografía e historia, y me gusta hablar acerca de fechas, de momentos, y en la vida y en la vida historiográfica te vas a dar cuenta de que el lenguaje en las distintas comunidades, tanto autóctonas e indígenas, hay un lenguaje muy importante para establecer un contexto de comunicación dentro de una sociedad. Y si nos damos cuenta, pues en un momento dado el ser humano por naturaleza necesitó, desde que está su vida dentro del planeta llamado Tierra, necesitó un lenguaje para comunicarse. Y el lenguaje es quiero decir que es tan viejo, tan antiguo como el ser humano. Pero déjame decirte que, como dice por allá, hay dos tendencias importantes en la vida del ser humano y algunas se han convertido en hipótesis y otras han sido verdades. El hombre ha sacado tantas cosas que nosotros nos damos cuenta que hay momentos en que viene con inspiración, pero hay momentos que viene con maldades. Entonces, hay cosas que uno se lo permiten dentro de su corazón, que hay diferentes tipos de creencias, de situaciones, de momentos, de vacío, de tristeza, de amargura. Y en el lenguaje podemos visualizar que anteriormente dicen, según la historia universal o según la historia de las civilizaciones, se habla de petroglífico, se habla de una colonia paleolítica, neolítica, mesolítica. Y si te doy tantas cuentas te vas a como aburrir, porque la historia para algunas personas se le hace aburrida, pero para otras personas son emotivas, porque a nosotros nos gusta la historia. A mí me gusta de dónde provengo, cuál es el origen de las cosas, cuál es la etimología del asunto. Y esas cosas son las que me han llevado a creer, a tener hoy en día las creencias que hoy tengo. Y no solamente eso, porque cuando tú tienes filosofía de hombre te das cuenta de que alejas a Dios de tu vida, porque
Resulta ser que la filosofía de hombre se quiere interponer ante la filosofía de Dios. Y déjame decirte que la vida te permite vivir tantos momentos de tristeza, tantos momentos de soledad, tantos momentos de enfermedad, que es ahí donde tenemos un lenguaje comunicativo, valga la redundancia, un lenguaje con ese Dios maravilloso, y te vas a dar cuenta que no todo está en la filosofía humana, no todo está en la filosofía hueca de los hombres, no. Es necesario mantener una filosofía entre tú y el Creador de los cielos. Por eso es que yo me pongo a ver y yo digo, Señor, ¿por qué lo de Charles Darwin, Carlos Darwin, como le queramos decir, en la genética nos damos cuenta que el sexo solamente se quedó en hipótesis, no es comprobado? Y han pasado distintos tipos de fenómenos y la ciencia ha aumentado, como dice la Sagrada Escritura, la ciencia va a aumentar. Y igualito la teoría de Darwin se ha mantenido allí siendo una hipótesis, no es algo verdadero, no es algo comprobado. Y si nos damos cuenta, en los distintos estudios que ha realizado el hombre con respecto al lenguaje, con respecto a la existencia de un Dios, pues allí en el libro de Génesis, inicia para mí un lenguaje muy importante. Mira el lenguaje que dice así. Dice así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con su palabra, dijo Dios. Dijo Dios, un lenguaje de un Dios. Aquí, un lenguaje de un Dios donde llega y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos a hacer. Entonces se manifiesta un lenguaje de un Dios. Y se nos demuestra que hay un Dios. Ahora, ya queda de nuestra parte escudriñar ese lenguaje, saber si ese lenguaje es verdadero o no es verdadero. Ya queda de ti. Dios no te va a obligar a que tú creas en Él, porque Él es un caballero. Él está a la puerta hablándote con ese lenguaje del amor. Está a la puerta hablándote, tocando la puerta. Si tú le abres tu corazón, pues Él va a entrar y se va a adueñar de tu vida y va a estar contigo en las buenas y en las malas. Él va a hacerte soñar precioso. En Él hay tantas cosas maravillosas que aún tú no te has dado cuenta. Y ese lenguaje del amor fue a través de Jesús. Nuestro Dios, o sea, el tuyo y el mío, mi Dios, tu Dios, tiene tanto amor hacia la humanidad que si tú te das cuenta, hay un momento donde tú te vas a impresionar. Porque es que ningún padre, ninguna madre va a entregar a su hijo por unas personas que no le van a prestar atención. Porque aún así todavía hay personas que creen en la teoría de Darwin, siendo que es una teoría. Pero lo mío es práctica, lo mío es vivencial, lo mío es a cada momento, a cada hora. No es interpretación humana, no es fanatismo, no. Es un vivir con Dios y tu persona. Sí, porque cuando Dios llama a uno es algo genuino, es algo sincero, es algo que sale del alma, es algo que sale del corazón. Vivir a Dios en nuestra vida, bueno, te lo recomiendo al 100% porque es algo tan maravilloso, es algo tan importante. Tener a Dios en nuestros corazones y decirle a Dios, Dios mío, aquí estoy y pienso que contigo tengo esa motivación de vivir en paz, vivir en felicidad, vivir contigo, mi Señor. Y reconocerte en mis caminos, reconocerte en mi vida, reconocer que tú haces cosas grandes en cada uno de nosotros, que donde el hombre no puede obrar, obras tú, Señor. Y qué maravilloso cuando nosotros nos damos cuenta que ese Dios maravilloso está allí, esperando por ti, esperando por mí, porque ese Dios no te va a dejar solo, porque ese Dios siempre va a estar en el momento de la angustia, en el momento de la tristeza, en el momento de la infidelidad. Ahí está Dios. Y Él cree en ti, así como cree en mí. Sabe las potencialidades que hay en ti, sabe los talentos, los dones, las cosas grandes en donde tú
te puedes parar para alcanzarla. Sígueme y comparte. Dale like, dale corazoncito. Recuerda que lo mejor está por venir, que cosas grandes vienen para tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.